Listo, chiquillos, continuamos con la segunda parte. Nada más para poder ahorita entrar con la doctrina de los adventistas, voy a terminar primero unos puntos de los mormones que no lo terminé en la lección anterior. ¿Estamos? Vamos a ver. Me quedan 2 puntos de ver de los mormones. Uno es ¿qué piensan? Aquí está. Sí. ¿Qué piensan los mormones con respecto del gobierno de la iglesia de ellos? ¿Qué dice ahí? Ellos creen que el sacerdocio de su iglesia es el gobierno de la iglesia, del cielo a la tierra, y los que lo rechazan, ese gobierno será condenados, según ellos. Rose, ¿esa otra? Es dirigida por un sacerdocio conformado exclusivamente por varones y se divide en 2 tipos. ¿Cuáles son esos 2 tipos? El sacerdocio llamado Melquisedec. Y el otro es el sacerdocio Arónico o levítico. Vamos a ver. El de Melquisedec es el de mayor rango. Es el de mayor rango, es decir, los que están en ese nivel o ese rango son mayores que el arónico. En cuanto, este es otro punto, en cuanto a sus misioneros, los misioneros tienen entre 18 y 21 años. ¿Se acuerdan que les dije que tienen, por usted para poder estar involucrado, también tiene que terminar su carrera, tiene que estar en ese proceso? Bueno, son jóvenes, generalmente los que ustedes van a encontrar a los misioneros, entre los 18 y 21 años, generalmente. Deben ser jóvenes. ¿Ustedes han visto alguna vez algún mormón viejito? No, en realidad, sí. Muchachos no. así jóvenes. Ajá. No, ustedes no van a ver un mormón viejo. No los van a ver. Su actividad proselitista dura 2 años para los hombres. Para las mujeres dura 1 año y medio. El proselitismo, recordemos que es atraer gente. Atraer gente, eso es. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Para las mujeres, su actividad dura, ¿cuánto dije? 1 año y medio. Para los matrimonios mayores, dura 3 años. Los mormones se reúnen cada semana en lugares que la membresía denomina como capillas. En estas capillas llevan a cabo sus servicios y que consisten en una primera reunión donde ellos supuestamente participan de la Santa Cena. Los miembros pronuncian discursos diferentes, por eso ustedes van a encontrar que tienen discursos y los ponen ahí. Ustedes van a ver los discursos de ellos, impresionantes. Por eso les dije, ahí están los links, ustedes pueden ver. En estas capillas se reúnen dependiendo de la edad y del sexo. Concluyo con este punto. Nosotros sabemos que la salvación depende ¿en quién? En Cristo, correcto. Lo entendemos. Y no porque seamos, ojo, nosotros entendemos eso no porque seamos miembros de una iglesia o denominación. Es decir, si alguno de ustedes y de los que están escuchando esto tienen su mentalidad que pertenece a Gosén, al templo, a Oasis, a la iglesia católica, a la que sea, que usted le ponga nombre y denominación, cree que por pertenecer es salvo, yo les quiero dar la noticia ya, que está en el peor error de su vida. La salvación es de Jesucristo, no de la iglesia ni de sus miembros. Por último, ¿qué piensan? Aquí está. ¿Qué piensan de la vida futura? ¿Alguien que lo lea, por favor? Dice, ¿qué piensan de la vida futura? Ellos enseñan que los fieles serán dioses como Adán es Dios en la vida futura. Dicen que el hombre junto con sus esposas reinarán en la vida futura. Y el plan es que bajo la responsabilidad, bajo su responsabilidad, el hombre y la esposa, en ese matrimonio, es continuar procreando hijos eternamente, hijos espirituales eternamente. Enseñan que el estado eterno de la mujer depende de cuántos hijos tenga en esta vida.
Si usted y yo tenemos unos Rose, usted, sorry, no va a estar como muy exaltada. Y usted, Estefanía, si no tiene, sorry también. Con razón, parejas tienen 3, 4. Más, ahí van. Así que si usted, como dije, ustedes solo tienen un hijo, pues no será tan eterna. Ellos dicen, y lo hemos hablado, ellos creen en la Santísima Trinidad. Sí, creen en ella, pero la diferencia entre nosotros los cristianos y ellos es que ellos creen en 3 dioses y para nosotros 3 personas en un solo Dios verdadero. Hay una diferencia abismal. Y voy a concluir con estos 3 textos. Hebreos 9:27 dice, como lo leí ahora, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ellos dicen que los malos, el diablo y los demonios son completamente aniquilados, es decir, no hay infierno para ellos. Pero vamos a ver en 1 Corintios qué dice sobre eso. Repito lo que dije. Ellos dicen que los malos, el diablo y los demonios son completamente aniquilados, que no hay infierno para ellos. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 51 al 54 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, tanto el que muere como el que no muere, cuando Cristo venga por su iglesia, todos, tanto muertos como vivos, seremos transformados. Y recordemos que esta palabra transformar, tenemos que recordar que tiene que ver, gracias, esta transformar tiene que ver con el tiempo de la glorificación, es decir, el tiempo final, donde se completa totalmente nuestra salvación, espíritu, alma y cuerpo. Vea lo que dice el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Créanme, a Rose y Estefanía, yo estoy esperando ese momento, yo no sé ustedes, porque este cuerpo es corruptible. Y bueno, ya no es como antes, por ejemplo, ya uno ya no tiene las fuerzas como antes, ¿verdad? Ahora a uno le duele todo. Vamos envejeciendo y nos vamos enfermando, etc. Muchas cosas, pero cuando esto pase, ya no va a volver a ser así. Es decir, sus cuerpos y mi cuerpo, aunque, por ejemplo, si no llegan a morir, aunque en ese instante van a ser purificados, dice la palabra. De ser corruptibles vamos a tener un cuerpo, ¿qué? Incorruptible. Pero qué lindo para los mormones, ¿verdad? O sea, qué suave, ¿verdad? Para ellos. Porque ellos creen que ellos no van a pasar, pongamos un ejemplo, que van a ser quemados y las cenizas, o que van a quedar tirados por allá. No. Pero yo sí les voy a decir qué es lo que yo sí creo. Yo creo que eso es lo mismo para todos, para cualquiera. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Aún si Dios tiene que tomar las cenizas, es eso que la gente tira las cenizas al mar. Dios, de donde tomaron esas cenizas, Él vuelve a tomarlas de no sé cómo, y Él puede volver a hacer el cuerpo. Así lo puede hacer el Señor, no es que no hay nada imposible para Él. Y eso es impresionante de Dios. Cuando esto pase, no es cierto como los mormones dicen, que si un matrimonio que un matrimonio puede llegar a ser eternos, ¿verdad? Teniendo un montón de huilas. El matrimonio es ¿para dónde? Para acá la tierra.
Cuando nosotros lleguemos a ser glorificados, dice la Biblia, ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, es decir, que no hay procreación. Ya no vamos a estar creando hijos, como dicen los mormones. Nosotros estaremos siempre en la eternidad y en el milenio. Tal vez vamos a estar ahí sirviendo con el Señor, gobernando esta tierra bajo el dominio de Dios. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, se los leo. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y qué esperanza tenemos? ¿Por qué tantos rollos? ¿Ah? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué el hombre se mete en tantas cosas cuando la Biblia es tan clara y es la más fácil de creer? ¿O a ustedes les gustaría creer todo este rollo de los mormones? Vean que ustedes ya me hicieron caras al decir, o sea, ¿qué es esto que están diciendo? Es más fácil creer lo que dice la palabra que lo que dicen ellos y otros, ¿verdad? Duda. Hasta aquí terminamos con las doctrinas de los mormones. Vamos a pasar a otra secta y otra doctrina falsa y que debemos de aprender. Tenemos que aprender todas las que podamos, en este caso las que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver la doctrina de los adventistas. Con los mormones, ¿cómo estamos? Creo que ya puedo hablar con una persona. Justamente esa es la idea. Ya puedo tener una conversación. Vamos a ver. Estoy abriendo aquí la presentación. Adventistas. Los adventistas, ¿correcto? Vamos a verlos. Lo ven ahí en la pantalla, ¿verdad? Ok, ya vamos a ver eso. Vamos a ver. ¿Ustedes han oído hablar de los adventistas? Dice que también son conocidos como sabatistas. Y en este estudio nos vamos a dar cuenta si ellos son hermanos o parecen serlo. Se debe tomar en cuenta que los adventistas tienen 4 puntos doctrinales que los separan muchísimo del cristianismo evangélico. Vamos a ver. Dicen que se parecen, ¿verdad? Vamos a ver si se parecen, si son cristianos, pero en realidad no lo son. Y vamos a verlo y ustedes mismos van a juzgar, respecto a las doctrinas de ellos. Vamos a ver. Se debe tomar en cuenta que los adventistas, como dije, tienen 4 puntos doctrinales que los separan muchísimo del cristianismo evangélico. Hay muchas enseñanzas, pero son 4 puntos básicos. Recordemos que hay fundamentos básicos o principales que nosotros no podemos negociar o tolerar. ¿Se acuerdan? Las doctrinas fundamentales no se pueden negociar. No se pueden negociar. Porque son claras en la Biblia. Así como Dios no tolera el pecado, pues tampoco Él está esperando que nosotros estemos de acuerdo con enseñanzas que afectan las bases de la fe cristiana. ¿Qué dice ahí? ¿Pueden ver bien? ¿Sí? La verdadera fundadora de los... No, el título primero. La palabra adventista significa Advenimiento. advenimiento o llegada. Eso es. La verdadera fundadora de los adventistas se llamó Helen White. Ese es el nombre de la verdadera fundadora de los adventistas. La formación de esta secta así se le considera. Empezó con un hombre llamado William Miller. Ahí, ¿listo, verdad? Ah, ok, correcto. Exactamente. La palabra adventista significa advenimiento o llegada. ¿De quién? De Cristo, correcto. Se supone,
pero su significado, como les dije, es advenimiento, llegada. Ya lo dijo la verdadera fundadora, se llamaba Ellen o Elena Gould White, y ese es el nombre de ella. Y vamos a ver, la formación de esta secta, si se le considera, empezó con un hombre llamado William Miller. Este hombre, con su licencia de predicar, recordemos que en Estados Unidos se necesita licencia para predicar y todo esto, y eso es muy común en Estados Unidos. Y tienen que tener una licencia. Este hombre, William, era un bautista. ¿Y saben qué le pasó? Él creyó que él tenía la solución. ¿No está aquí? Un momento para ver. Ok. Este hombre, William, creyó tener la solución para las 70 semanas del libro de Daniel. Pero vean qué interesante, vamos a ver. Y esto lo podemos encontrar en Daniel 8, versículos 13 y 14. No los vamos a ver, pero está ahí. Este señor William creyó que tenía la solución de la revelación de todo esto que dice Daniel. ¿Y sabe qué hizo? Se dedicó a enseñar que las 2300 tardes y mañanas son años. ¿Y qué hizo? La sumó y dijo, bueno, 2300 años. Y en el año 457 a.C., ¿qué pasó? Él halló que en el año 1843 o 1844 aproximadamente, dijo que en ese año sería el regreso de Jesús. O sea, según él, haciendo las sumas y haciendo cuentas, él creyó que era sumando 457 años, o sea, 457 antes de Cristo, y hasta el año 1843 o 44, él creyó y llegó a afirmar que Cristo regresaría en ese año. Pero para su decepción y de la de los discípulos de él, porque tenía discípulos, adivinen qué pasó. No pasó nada. Cristo no llegó y no ha venido todavía. Como los testigos de Jehová, ¿se acuerdan? Que han ido cambiando las fechas. Igual. Se cuenta que este hombre, luego de eso, pero vean qué interesante, aquí quiero rescatar algo de este William Miller. Ojo lo que le pasó. Que luego de esto, él se retiró y se devolvió a su antigua iglesia bautista. Y ya no continuó. Paró. Y recordemos que sus discípulos se llamaban adventistas, que tiene que ver su centro en la venida de Cristo, porque estaban centrados en la fecha, en tal fecha que iba a venir supuestamente Jesús. Tiempo después este hombre se decepcionó porque no ocurrió. Se dice que el esposo de Helen o de Ellen White dijeron ellos dijeron, el esposo de Helen y Ellen dijeron que William Miller no se había equivocado. Alguien tenía que aparecer a agarrar eso. Y apareció ella junto con su esposo y dijeron, no, William Miller no se equivocó. Dice que según ellos, que Cristo sí vino, dijeron ellos, pero que en lugar de su venida no era en la tierra, era en un santuario espiritual. ¿Verdad que suave como lo acomodan, verdad? Entonces, según ellos, en esas fechas, Cristo sí regresó. Elena o Ellen, ella dijo eso. Pero que regresó a un santuario espiritual para purificarlo y luego venir a la tierra. No me pregunten. Yo no sé quién cree de verdad este tipo de cosas. Como hay gente que dice, también he escuchado que Jesús está entre nosotros. También dicen, ay, es que nadie puede decir, ¿verdad? Que Cristo vino porque Él está aquí ya. Porque ya está. Porque lo interpretan mal. Él está en los cristianos, pero su venida visible, eso no ha sucedido, ni sabemos cuándo va a suceder. Ojo. Entonces, según ellos, Cristo sí regresó, pero que regresó a un santuario espiritual para purificarlo y que luego iba a venir a la tierra.
ella profetizó que el regreso, ojo lo que dijo, que el regreso de Cristo no sería en 1844 a la tierra. Ella profetizó que el regreso de Cristo sería en 1847. ¿Y qué pasó en 1847? Nos regresó Cristo. Y volvió a hacer otra profecía. Y volvió a hacer muchísimas. En 1847 dijo que ya no, que era en 1850. No vino en 1850. Y luego dijo que era en 1852. Sí, en serio. Luego dijo que era en 1854. Luego que en el 1866. Luego dijo que en el 68. Luego dijo que en el 72. Resumidas cuentas, Cristo no vino. Y nunca se cumplieron las profecías de esta mujer. Nunca. Y no ha muerto, no saben nada. ¿Quién? ¿Él? No, ella ya palmó hace muchos años. Se murió esperando. Eso que iba a decir. Se murió esperando. Sí. Para que nosotros nos demos cuenta cómo fueron los inicios de... Eso es para que nos demos cuenta cómo fueron los inicios. Y vamos a ver si esta mujer es realmente una profeta. Esta Ellen White, como número 1, dijo en sus inicios de este grupo de los adventistas que la sangre de Cristo no borra nuestros pecados. Hay un texto llamado White en el tomo 1, 371 y 300. También tiene textos. Ah, sí, sí, espectaculares. El texto se llama White, en el tomo 1, 371, 372, aparece esta afirmación. Otro punto. En 1889, para ver si no estoy, para ponerles aquí la diapositiva, si no estoy perdido. ¿Todavía no vean ese? No, ese no, déjenlo ahí, ahorita lo vemos. Dice que otro punto, en 1889, Ellen dijo que no era, ojo lo que dijo, le dijo a sus seguidores, que no era tiempo para comprar y tener propiedades porque Cristo ya venía. ¿Ustedes escucharon eso alguna vez reciente? Eso yo hace poco escuché, hace unos años atrás, que algunos dijeron que el Cristo iba a venir en tal fecha y empezaron a vender casas y a hacer un montón de cosas. Cristianos. Y que ya no estudiaba, ya no nada, porque ya. Algunos vendieron casas, sí, y se quedaron con una mano adelante y otra atrás. Entonces vemos cómo estaba incluso esta mujer interfiriendo en la vida de la gente. Pero oigan, el cristiano tiene libertad, o sea, yo puedo comprar cosas, yo puedo tener propiedades, si fuera el caso, si tengo la oportunidad, ¿verdad? Pero hay que saber que lo que nosotros lleguemos a comprar, eso no puede estar en nuestro corazón. Por ejemplo, nosotros, Rosy y yo, tenemos casa propia. Tenemos un terreno en Limón. Pero si Cristo viene aquí ahorita, en este momento, la casa se queda. El terreno se queda, el carro se queda ahí afuera. La computadora se queda aquí, el teléfono. El bolso, se queda aquí todo. Pero el Señor nos da la oportunidad de que podamos tener cosas. Y esta mujer empezó a intervenir en la vida de las personas hasta que no compren. Ya Cristo viene, pobres. ¿Qué va? Es que es increíble este tipo de cosas. En 1844, esta mujer le dijo a los adventistas, ojo lo que se atrevió a decirles, que no tuvieran niños y que el esposo no volviera más con la esposa y que no tuvieran relaciones sexuales. Porque Cristo ya venía. O sea, todo era alrededor de eso. Ajá. Esto está en el texto White, en el manuscrito número 34 de 1885. Suave, porque todas estas profecías, ellos están guiados con esto todavía, como José Smith. Pero los adventistas todavía caminan bajo eso, porque yo he visto adventistas y la jerga, esas cosas, igual están casados, igual están, a eso me refiero. Sí, hacen sus vidas normal, pero tienen doctrinas. Tal vez no hacen esto, tal vez no lo hacen, porque tal vez ya vieron que... Pero bueno, 3 comentarios de esta mujer
que se decía ser profeta y que no le atinó a nada. Un doctor llamado Ronald Number, Ronald Number, este es un doctor, hizo un análisis exhaustivo de esta mujer en 1992, acordémonos que ella ya no estaba viva, pero él en 1992 hizo un análisis exhaustivo y concluyó en su análisis de esta mujer, dice que la señora White sufría de una evidente falta de salud moral y mental. Es un doctor. O sea, no es un patas vueltas. Imagínense. Se dice que ya se había señalado por otros autores de otro tiempo, es decir, que decían que esta mujer tenía otros autores, que esta mujer tenía serios problemas. Así como estos ejemplos, existen muchos. Otras cosas más que enseñó esta mujer y que no eran avaladas por su propia vida. Hay que entender que esta Ellen White no era una verdadera profeta, porque lo que dijo nunca se cumplió. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Jeremías 23, versículos 30 al 32, y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este tipo de profetas. Se los leo para ver. Dice: por tanto, Jeremías 23, 30, 32. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. No hemos escuchado eso aquí en las iglesias, ¿verdad? Es que Dios me dijo, Dios te dice así. He aquí Jehová dice, o dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan, ¿qué? Sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Pensemos, ¿hace cuántos años se escribió esta palabra? ¿Hace cuántos años se escribió? Hace más de 2000 años se escribió, y estamos hablando de los 1800 de esta mujer, y de casi los 1900, y podemos ver que gente está profetizando como diciendo que Dios está hablando, pero está con mentiras, sueños mentirosos, haciendo errar al pueblo de Dios, haciendo errar a la gente con mentiras. Y esta mujer hizo así igual. Deuteronomio 18:20 dice también, que hubo gente que se opuso, antes de leer Deuteronomio 18:20, gente que se opuso. Hubieron hombres con escritos que siempre declararon. Por ejemplo, hubo un autor, ahí lo pueden apuntar, un autor de un libro llamado La Mentira White, así se llama. Este hombre se llama Walter Rea. Walter T. Rea. Rea escribió este libro con tal de demostrarle a la gente los errores de esta mujer. Hubo otro hombre que escribió un libro en 1988. Luego hubo otro también que se llama César Vidal, que también escribió un libro llamado El infierno de las sectas. Y él habló también de esta mujer en 1989. Se oponían a las profecías que los mismos adventistas las siguen usando hasta el día de hoy. Ahí está la respuesta. Y vaya que ha habido profetas que su propósito ha sido causar precisamente temor. Ellen White procede sustancialmente la mayor parte de la estructura doctrinal del adventismo. Cosas que veremos, por ejemplo, una de ellas es la negación de la inmortalidad. Yo hablé con ustedes que vieron un video de aquel señor que habla de que, se los mandé al grupo, que decía que el hombre es un alma viviente, que cuando muere, como que deja de ser hasta que él es adventista. Y ellos dicen, los adventistas, ellos niegan
la inmortalidad del alma califican a la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis, y que a la vez todas las iglesias protestantes son hijas de esta iglesia ramera, dicen ellos. Esas son otras de sus doctrinas. La imposición también de un sistema alimenticio pseudo-levítico, la ultranza de dirigentes, la consideración del domingo como la marca de la bestia. Por eso son sabatistas. ¿Qué es eso de alimento? Eso ellos le llaman la imposición de un sistema alimenticio pseudo-levítico. Ya vamos a ver eso. En muchos casos se dice, voy para ver, aquí estoy, creo que, ok, todavía no hemos llegado aquí, pero ya estamos en esta, creo, aquí está, dice. En muchos casos se dice que los adventistas del séptimo día han sido un procedente de las características más escandalosas de las sectas en el siglo XX. Está aquí, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. ¿Qué dice? Los adventistas han sido un precedente de las características más escandalosas de las sectas en el siglo XX. Ajá. Llegaron a utilizar actividades como los cursillos para dejar de fumar con fines Proselitistas. adecuados del Consejo de la Unión, publicados por la revista Adventista. Todo este tipo de cosas las La obligatoriedad de cuotas económicas consideradas y muy fuertes. Vamos a ver algunas de sus doctrinas para catalogarlas y compararlas con las escrituras, si en algo son de verdad o no son verdad. Y ahí están los links, ahí ustedes pueden entrar y pueden revisar y pueden buscar y pueden leer. Número 1, ¿qué dice? Una de sus doctrinas principales es la inmortalidad condicionada. La inmortalidad condicionada, sí, Garros. Según ellos, el hombre es un alma viviente. ¿Ah? No que el hombre tiene alma. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Es decir, una cosa es un alma viviente y otra cosa es decir, tiene un alma. Al morir la persona que es alma viviente desaparece. Es decir, una persona cuando muere ya no tiene nada que ver con el mundo, ni con otra vida, desaparece, esperando que Dios lo resucite y lo vuelva a recrear. Y lo vuelva a recrear, eso contradice la escritura. Contradice la escritura, porque tendrían que borrar, cuando Jesús habló del rico y Lázaro, y de todos los textos que hablan de que hay vida, Después de la muerte. ¿verdad? Este es un tema muy parecido a los testigos de Jehová en cuanto a la aniquilación. Ellos dicen que el justo volverá, pero los pecadores y Satanás van a desaparecer. No sé de dónde sacan eso. Ellos nunca más van a hacer nada, según ellos. En otras palabras, no existe el tormento eterno. Van a desaparecer para siempre. Eso es lo que ellos, en sus doctrinas de la inmortalidad condicionada, dicen. Vamos a ver unos textos que nos dice la Biblia. Por ejemplo, Mateo 8. Mateo 8, versículos 11 y 12. ¿Me dicen amén? Mateo 8, versículos 11 y 12. ¿Me dicen amén? Listo, leo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si lo que ellos dicen es verdad, entonces Dios está mintiendo en la palabra. Por eso les dije, ¿alguien está mintiendo? Porque aquí está hablando de un castigo. Aquí está hablando de alguien que después de su vida irá a un tormento. Entonces no hay una aniquilación, no hay que entran en un reposo, que quedan sin conciencia, dice ese señor que sale en YouTube. Juan 3:36, vamos a seguir leyéndolo, porque acordémonos que la palabra es la que responde.
Estamos. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿quién? ¿Sobre quién? Sobre él. Sobre él. ¿Y la ira qué significa? ¿O representa? El juicio. Correcto. Representa el juicio, representa condenación. Eso representa. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Acordémonos que la ira estaba para el diablo y sus ángeles, sus demonios caídos. Pero el ser humano, en su desobediencia, va a participar de aquello para lo que no fue creado. Apocalipsis 14, versículos de 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Encuentran alguna parte ahí que el alma o la persona va a entrar en un estado de inconsciencia? ¿Verdad que no? Entonces, eso lo refuta hacia el suavecito. El tormento, ¿para cuánto tiempo va a ser? Que dice: y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que la reciba la marca de su nombre. ¿Cuánto va a ser ese tiempo? Eterno. Y esto es contrario a lo que ellos dicen, es contrario totalmente. Ahí está la respuesta a su inmortalidad condicionada. Por eso ellos le dicen inmortalidad condicionada, que no es así. Más adelante veremos otros textos donde la Biblia muestra claramente cómo después de morir hay conciencia de un estado de donde usted está gozando o está sufriendo. Pero en fin, vamos a ver otra, la número 2. ¿Quién lee esa? Posición de un sistema de alimentación Seguro. ¿Qué dice? Para ellos, esto es lo tremendo de este punto. El antiguo pacto de Moisés está todavía vigente. Para ellos el pacto de Moisés está vigente. Acuérdense que en el pacto de Moisés se acuerda de la parte alimenticia para los levitas. Eso ellos tienen todavía. Ellos mantienen vivo todavía el pacto mosaico. ¿Qué más dicen? El problema con ellos es que guardan el sábado. Para ellos, pues, se llaman sabatistas. El sábado es sagrado. Es correcto. El problema es que ellos guardan el sábado. Son sabatistas. Hace un momento dijimos, o un comentario, que para ellos la consideración, ¿qué era? En la consideración del domingo, ¿qué era? Como del diablo. La marca de la bestia, decían ellos. Pero ellos, ojo lo que dicen, ellos consideran el pacto de Moisés con vigencia. Pero aquí interesante, no guardan la Pascua. Pero guardan el pacto mosaico y no guardan la Pascua. Qué curioso, ¿verdad? Entre sus cosas y sus alimentos, de su sistema de alimentarse y todo este tipo de cosas, es curioso. No practican la Pascua. Entonces, no practican otras. Usted va y le dice que usted le quiere comprar a la hija, van a decir que no. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Todo basado en contrariedades. Otro punto, la número 3. Ahí voy. ¿Listo? ¿Ese? Número 3, ¿qué dice Rose? Dice, la teoría del santuario. ¿Qué significa esta teoría del santuario? Acuérdese lo que dijo. Sí, que Jesús había bajado un santuario. Ajá. Lea lo que dice. Que Jesús entró el 22 de octubre de 1844, como lo dijimos anteriormente, en el santuario del cielo para purificarlo. Es decir, que no había entrado desde que se fue. Pero no solo eso, dicen que entró en esas fechas para purificarlo. Momento, para que no se confundan.
Ella dice, o ellos dicen, que en el 22 de octubre de 1844, Jesús entra al santuario para purificarlo, ¿verdad? Para poder avalar de que vino, para poder avalar esa profecía. Y cuando dice, es decir, que no había entrado, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Jesús resucitó con sus discípulos, ¿se acuerdan? Con los discípulos y que se fue en la nube, Jesús no hizo nada, fue hasta 1844. Él no había subido. No, sí, él subió, pero no estaba haciendo nada. Fue cuando regresó en 1844, fue cuando empezó la purificación. Y ojo, dice, pero no solo eso, dicen, vamos a ver, ¿dónde estoy? Dicen que entró en esa, por eso ojo, Rose, preste atención, dice que entró en esas fechas para purificarlo, pero que todavía lo está haciendo. Y que cuando termine de hacerlo, va a venir a la tierra. O sea, es decir, desde el día que él fue crucificado al tercer día resucitó, pasó los días aquí en la tierra y se fue al cielo hasta 1844, es que él empezó a hacer eso. O sea, ¿qué pasó con todo el resto entonces? Ya. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Hebreos 1:3. Vamos a ver Hebreos 1:3, ¿qué dice? ¿Lo leo? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿cuándo? Efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Jesús ascendió y Cristo fue a los cielos, que es el lugar santísimo y perfecto, y no ocupa purificarse. Entró en forma simbólica para ofrecer su sangre. Recordemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el tabernáculo ofreciendo la sangre de los animales para el pueblo, para la purificación de los pecados del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo ofreció su propia sangre y de esta forma, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, que es el cielo, para que a través de eso, ahí todos nuestros pecados fuesen perdonados. ¿Por quién? Por Cristo. Igual, sí, por Dios, pues. Pero ¿qué pasó? Él entró no para purificar los cielos, Él entró para ofrecer esa sangre para purificación de nuestros pecados aquí en la tierra, no en el cielo. Hebreos 9:24. ¿Me dicen amén? Cuando lo tienen. Hebreos 9:24. ¿Lo tienen? Hebreos 9:24. Listo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él no entró a purificarlo. ¿Lo ven? ¿Cuántas veces Jesús va al lugar santísimo? ¿Cuántas veces va Jesús al lugar santísimo? Una. Ahí está. ¿Cuántas veces ofreció su sacrificio? Una sola vez. Y no es como ellos lo dicen. No, para nada. Notan como si hay doctrinas que son distantes a las nuestras, ¿verdad? Sí. Hablemos del sábado o del Shabbat. Ellos dicen que el sábado debe ser guardado por todos los hombres. Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5:15, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Ok, dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vamos a ver. De ahí
ellos se sustentan para decir que todo hombre, escuchen, ellos dicen que todo hombre debe guardar el sábado, ¿estamos? Que Dios ordenó la observación del sábado en memoria. Pero aquí nosotros vamos a poder ver claramente que Moisés está recordándole al pueblo. Recordemos algo, Deuteronomio es la repetición de la ley. La repetición de ¿por qué? ¿Por qué la repetición? Porque era una nueva generación de israelitas que iban a entrar a la tierra prometida. La vieja generación que le había pasado murió en el desierto, ¿correcto? Entonces Moisés les está recordando a ellos algo que Dios había pactado con Israel en el pasado, en los primeros que había sacado de Egipto. Esta es una observación del sábado en memoria y en el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Esto qué nos demuestra? Nos demuestra que la institución del sábado, para empezar, es exclusivamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel, es correcto. Y esto es tremendo, porque esto ellos lo tienen y eso es parte de la religiosidad de los adventistas. No han entendido y siguen practicando el sábado. Ellos no hacen nada. Yo conocí un chavalo que él guardaba el sábado, pero de lunes a viernes y el domingo, ¿sabe qué hacía? Fumaba marihuana. Si podía tener sexo con quien fuera, lo hacía. Pero el sábado, el viernes, a tal hora, hasta el día sábado, no hacía nada, no tocaba nada y iba a irse encerrado en su cuarto. Y un día le pregunté, ¿usted para qué hace eso? Ni siquiera él sabía. Pero guardaba el sábado. ¿Y de qué le valía guardar el sábado si el resto de la semana iba a ser como, perdón, pero iba a ser parecido a un católico que va a misa, sale de misa, se persina y sigue madreando a la gente? Y no solo católico, también le pasa a los cristianos evangélicos. Ya no hay de dónde agarrar. Ellos dicen que el día sábado ellos dicen que el día sábado no fue guardado antes por otro pueblo o por Israel antes que Dios se lo diera. Si ustedes notan cómo está este ritual o está esta orden de parte de Dios, nosotros sabemos que al inicio, cuando Dios terminó, como dice Génesis, que en 6 días Él hizo la tierra y en el 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Para ellos es... Ajá. Pero no dio la orden que guardaran el sábado en Génesis. La orden Él la daba con la ley. Nadie guardaba el sábado hasta que Dios le dio esta indicación y la instituyó a Israel. Importante es que entendamos que el día sábado ni siquiera Jesús lo ratifica como un mandamiento, ni ningún otro hombre en el Nuevo Testamento. Hay que entender eso. Vamos a ver ahora y a entender por qué la Biblia sí nos da respuestas claras del significado del sábado o del Shabbat. Como ellos dicen, el sábado fue el último día de la obra de Dios. Los sábados, desde un principio o desde los inicios del capítulo de Génesis 2, apunta ¿a quién? A Jesús, correcto. Apunta a Jesucristo, que es el verdadero día de reposo. Es decir, solo por Cristo, porque es lo que significa el día de reposo. Por Cristo tenemos salvación y no por nuestros esfuerzos humanos que representan los 6 días de trabajo de la semana. ¿Dónde encontramos esta revelación? En el libro de Hebreos 4, del 4 al 11. El libro de Hebreos 4, del 4 al 11. Ahí aparece clarititico el día de reposo y lo habla tan claro. Y dice a quién apuntaba, que era Jesucristo, que es superior al día de reposo. Se los leo. Hebreos 4, del 4 al 11. Se los leo de una vez mientras lo buscan. ¿Está bien? Porque en cierto lugar dijo así del 7º día. Y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día. Vea que dice, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo,
por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Otra vez, aquí dijo que no entrarán en mi reposo, refiriéndose ¿a quién? Al pueblo de Israel. Dice que no entrarán, refiriéndose al pueblo de Israel. Aquellos que no obedecieron en el desierto no iban a entrar a su reposo, que era el lugar de la tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Que había otro día, el verdadero día. Por eso él dice más arribita, decía en el versículo 7, otra vez determina un día. Un día hacia algo. Ajá. Ah, qué interesante. Dice que había otro día, el verdadero día de reposo. ¿Y quién es el verdadero día de reposo? Cristo. Esto porque ahí lo dice. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado, dice que en ese reposo, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Y qué significa? Que si usted o yo entramos en ese día de reposo, número uno, no es por nuestras obras. Entrar al día de reposo es por Cristo. Él es el día de reposo. La salvación viene de Cristo, no es por obra de nosotros. El que ha entrado en su reposo, en el reposo de Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ustedes ven la similitud. Cómo Dios descansó de sus obras. Procuremos, ahí está el mensaje para nosotros. Procuremos entrar en ese reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es lo que te puede impedir entrar en tu salvación? Si ya Cristo ya pagó el precio en la cruz. Pero si usted vive desobedeciendo, no vamos a entrar o no van a entrar en el reposo, como el ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel, que no entraron en el reposo por la desobediencia. Ok, ya casi aquí. Ahí está para que lo podamos entender. El sábado es Cristo, el Shabbat, el día de reposo, no el día. Por eso ahora nosotros no tenemos un día exclusivo hoy en día. Si usted no viene un domingo, no pasa nada. Usted no va a perder la salvación porque no vino un domingo. Lo que usted sí pierde es el adorar. Lo que usted sí puede hacer es adorar a Dios cualquier día de la semana. Pero si usted no viene el domingo, usted no está condenado. Lo único que está dejando es de recibir el alimento que se necesita para la vida espiritual. Pero no es para condenación. Ellos dicen que ojo, aquí se los pongo. Vean lo que dice. ¿Qué dice? Ellos dicen que la expiación es incompleta. Ellos dicen que la expiación es incompleta. ¿Qué más dicen? Ellen White enseñó que desde 1844 empezó la investigación y el perdón de nuestros pecados. Deténgase. Entiendan lo que están leyendo. Dice esta señora que en 1844, ¿qué empezó? La investigación y el perdón de nuestros pecados. Continúe, ¿entendieron eso? O sea, que ella empezó. Que no, ella no, que ahí se empezó. ¿Qué pasó de 1800? Entonces, en 1843 para atrás, no hubo. Cuando bajó Jesús. Ajá, sigan leyendo, por eso les digo, tienen que entender lo que están leyendo. Es decir, que pasaron 1844 años y Jesús no perdonó pecados. Eso según lo que dice ella. Dice que la expiación de Cristo la realizó en varias partes, no teniendo lugar la misma en la cruz. Es decir, solo expió unas cosas en la cruz y en 1844 fueron expiados todos los pecados. Eso es lo que ella dice, que la expiación es incompleta.
Oiga, la expiación es incompleta, dice esta mujer. Ya. O sea, ¿qué les puedo decir? De verdad, eso es grande. Yo no sabía nada de eso. ¿Qué dice la Biblia y qué enseña? Claramente el sacrificio de Jesús por nuestros pecados fue completo. Una vez y para siempre. Hebreos 9, 11 al 12. Vamos a ver 3 versículos para darnos cuenta que su sacrificio fue completo. Hebreos 9, 11 y 12, se los leo de una vez para ya ir finalizando. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Cuántas veces entró? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ajá. El sacrificio de Cristo no ocupa que le pongamos más. Lo único que ocupa, claro, es nuestra fe puesta en ese sacrificio, una fe genuina. De esa fe genuina debe producir una obediencia hasta el final. Colosenses 2:13 dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? Todos. Todos. Y cuando dice todos, es todos. Vean que está incluido aquí. ¿Cuáles pecados? Tu pecado pasado, tu pecado presente, tu pecado futuro. La parte de Cristo es completa, la parte de nosotros es incompleta, porque nosotros seguimos viviendo una vida donde fallamos y necesitamos recordar que Cristo perdonó nuestros pecados. Y la forma de obtener ese perdón es el arrepentimiento. Primera de Juan 1:7 dice, se los leo mientras lo buscan. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él, Jesús, está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? ¿Sí lo tienen? No. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y ella dice que no. Esto es contrario a lo que esta mujer dice, que es incompleto. Por eso es importante tener cuidado del adventismo, porque ellos son como los camaleones, tratan de adaptarse de acuerdo al medio ambiente donde se encuentren, para que no sean vistos o no los descubran. Así son los adventistas, son una secta que con astucia tratan de infiltrarse en el ambiente cristiano evangélico, y ya ellos han causado que algunos incluso caigan en el error de considerarlos como iglesia protestante. Y el adventismo, por su definición medular en sus doctrinas, no tiene nada, pero nada de cristiano. Chicos, hasta aquí quedamos. La siguiente semana creo que me faltan unos puntos de los adventistas, pero continuamos la siguiente semana. ¿Estamos? Muchas gracias.